Creía que la Cartagena de aquellos días nunca volvería. El castillo de San Felipe asfixiado por mares de personas, idiomas extranjeros cruzándose en el aire por doquier, sin poder siquiera subir a un taxi, y multitudes aglomerándose sin control en las estrechas calles de la ciudad amurallada. A donde había ido a parar aquella Cartagena tranquila y mágica que alguna vez recorrí en mi viaje de excursión del colegio. Con esa resignación en el pecho, Carlos murmuró para sí mismo hace unos años, regresando de su último viaje a la costa: esta ya no es la Cartagena de Colombia. Sin embargo, a finales de este año, Carlos no podía creer lo que veían sus ojos. Las redes sociales se inundaron de publicaciones que decían: las calles del centro histórico están tan hermosas que caminé 30.000 pasos. Las plazas están despejadas, como en los viejos tiempos. Y en las noticias, los titulares anunciaban que los turistas de cruceros y de fiesta habían experimentado una caída del 70%. Las playas de las Islas del Rosario habían recuperado su quietud, y se decía que en el barrio Getsemaní se volvían a escuchar los acordes de una guitarra lejana al caer la tarde. ¿Acaso podía ser cierto? Jubilado desde hace 3 años, leyendo el periódico en su casa en Bogotá, el corazón de Carlos volvió a palpitar con fuerza después de mucho tiempo. Aquellas calles de piedra que caminó en su juventud, el brillo dorado de la cúpula de San Pedro Claver que admiró junto a su esposa. Todo lo que creía perdido, parecía estar regresando. ¿Qué pasa, mi amor?, le preguntó su esposa, Sofía, riendo mientras miraba la televisión. Carlos, aferrando el periódico, respondió: Sofía, creo que podemos volver a Cartagena. Fue el instante en que una esperanza, guardada durante décadas, volvió a encenderse. Pero al mismo tiempo, Carlos aún desconocía el trasfondo de este repentino cambio. Días antes de que Carlos notara este respiro en la ciudad, en las oficinas gubernamentales se había tomado una decisión que generó un efecto dominó. La Alcaldía Mayor, en conjunto con las autoridades migratorias, anunció un cambio radical: estrictas normativas contra el turismo de excesos, nuevos impuestos portuarios y la restricción de horarios para el ruido nocturno. Para Carlos, esta era la respuesta lógica. Si el descontrol continuaba, el patrimonio histórico y la seguridad de la ciudad colapsarían. Era evidente para cualquiera que conociera la historia de la heroica. Sin embargo, esta decisión de proteger la ciudad tuvo una reacción inmediata a nivel internacional. Las grandes navieras multinacionales, al ver restringidos sus itinerarios, desviaron abruptamente las rutas de sus megacruceros hacia otros puertos del Caribe. Además, las agencias internacionales cancelaron masivamente los paquetes de turismo de fiesta, al ver que ya no habría descontrol garantizado. El movimiento fue tan rápido que Carlos, leyendo la noticia, dejó escapar un suspiro. A lo largo de los años, el turismo masivo y de excesos había secuestrado a la ciudad, dictando las reglas del juego. Cerrar la llave de este tipo de turismo frenó de golpe el flujo de personas y dinero. Y la magnitud del impacto se reflejó en las cifras a una velocidad inesperada. Los datos de las agencias de viajes mostraban que las cancelaciones de grupos masivos saltaron del 10% al 70% en cuestión de días. Parecía como si hubieran bajado un interruptor. Las cancelaciones de vuelos y reservas hoteleras alcanzaron cifras inmensas, un nivel capaz de sacudir la industria turística no solo de Cartagena, sino de toda la región. En las noticias se hablaba de pérdidas económicas millonarias, y la sensación general era de un golpe devastador. Pero Carlos ajustó sus gafas y leyó el análisis completo. La economía colombiana es inmensa. En el panorama del Producto Interno Bruto del país, estas pérdidas representaban apenas una fracción minúscula. Para una familia promedio, equivaldría a dejar de gastar unas cuantas monedas al mes. Aunque la cifra sonara escandalosa, no era un golpe que fuera a derrumbar al país. Por supuesto, algunos sectores del gremio turístico sufrirían, pero los ojos de Carlos veían algo más profundo. En el instante en que desapareció el turismo masivo y depredador, se creó un vacío en las calles de Cartagena, y ese vacío fue el catalizador para que regresara el alma genuina de la ciudad.
El afán por multiplicar el número de visitantes había hecho que Cartagena perdiera su esencia, su tranquilidad, su elegancia colonial, y los paisajes de los que los colombianos siempre se habían enorgullecido. Todo ello estaba resurgiendo. Carlos cerró el periódico y pensó profundamente. El turismo masivo había sido contenido. Si el resultado es que Cartagena vuelve a ser lo que era, esto podría ser un punto de inflexión para nuestra cultura. Lejos del ruido comercial, los siglos de historia de la ciudad estaban trazando un nuevo rumbo. El problema del sobreturismo que Cartagena venía arrastrando es evidente con solo mirar las cifras. Cada año, millones de visitantes desembarcaban en la ciudad. Pero una gran parte de ellos eran turistas de paso o pasajeros de cruceros que bajaban por unas horas, recorrían rápidamente el centro, se tomaban la foto, comían algo rápido y se iban. A pesar de la avalancha humana, el impacto económico real para la gente local era limitado, mientras que la carga para la infraestructura de la ciudad no dejaba de crecer en una estructura completamente distorsionada. El símbolo de esta saturación eran los inmensos grupos guiados. Por supuesto, muchos viajeros eran respetuosos. Pero lo que alteró drásticamente el ambiente de la ciudad fueron los grandes grupos sin control. Los gritos de los guías resonando en las plazas, bloqueando los estrechos andenes coloniales mientras avanzaban en fila, obligando a los locales a encogerse de hombros y cederles el paso. El sonido ensordecedor de cientos de maletas de ruedas rebotando contra los adoquines ahogaba el encanto del lugar. Las discusiones y empujones para tomarse una foto en los monumentos se volvieron pan de cada día. Y frente a las coloridas casas de Getsemaní, ocurría un hecho aún más doloroso. Un día que Carlos visitó Cartagena, vio a una palenquera caminando majestuosamente con su batea de frutas. Era un instante que evocaba la más pura identidad del Caribe y Carlos detuvo su marcha para admirarla. Pero de inmediato, una docena de turistas la rodeó agresivamente, disparando flashes sin pedir permiso. Bloquearon su camino, la tomaron del brazo exigiéndole, mira hacia acá, y la persiguieron cuando ella intentó alejarse. Antes que ir a Carlos lo invadió una profunda impotencia. Sintió que Cartagena estaba dejando de ser Cartagena. Esta escena se repetía en toda la ciudad. El transporte público y los taxis estaban saturados, dejando a los abuelos locales bajo el sol sin poder moverse. Alrededor de los alojamientos informales, el ruido de las fiestas de extranjeros no dejaba dormir a los vecinos hasta la madrugada. La falta de respeto hacia las mujeres locales, el ruido en sitios sagrados, la basura en las calles. En pocos años, la joya del Caribe se había transformado en un epicentro de caos y congestión. Esto espantó al turismo nacional. Las encuestas mostraban que, mientras el flujo extranjero aumentaba exponencialmente, los colombianos dejaban de visitar su ciudad más hermosa. Cartagena ya es solo para los extranjeros, se leía en las redes sociales. Carlos fue uno de los que vivió esa transformación amarga. Hace unos años, al intentar caminar por la muralla con Sofía, el lugar era un océano de gente, cada roce de hombros terminaba en un suspiro de frustración. Al intentar pasear por las bóvedas, lo único que se veía era un mar de teléfonos celulares grabando al aire. No se escuchaba el acento costeño ni la de la región, solo idiomas lejanos y gritos. Carlos sintió entonces una callada resignación. Tal vez la Cartagena de antaño se había ido para siempre. Había más turistas, pero la ciudad estaba agotada, los colombianos la habitaban y los locales perdían su calidad de vida. La nobleza del puerto histórico parecía haber sido devorada por la ola del turismo. Sin embargo, ese silencio perdido estaba regresando. Y esa transformación devolvería a Cartagena la vida de Carlos, aunque él aún no lo imaginaba. Con el paso de los días tras la restricción de los cruceros y el turismo de excesos, un cambio milagroso empezó a notarse. Las calles de la ciudad amurallada, donde antes el suelo no se veía por la cantidad de pies pisándolo, ahora recibían la luz de la mañana, iluminando a unas pocas personas que paseaban relajadas. Las vías bloqueadas volvieron a ser caminos para el disfrute y el sosiego. Las redes sociales reflejaban el asombro y la emoción. El centro está tan hermoso que caminé 30.000 pasos. Las fotos mostraban la serena elegancia de las plazas,
el cielo anaranjado reflejado en la bahía de las ánimas, y las murallas libres de multitudes. El paisaje que había sido asfixiado volvía a respirar. El castillo de San Felipe lucía imponente de nuevo. Antes, subir a sus pasadizos era someterse a empujones en un túnel de calor y ruido. Ahora, solo se sentía la suave brisa del Caribe y el ritmo tranquilo de los pasos de quienes querían conocer su historia. Con el tiempo suficiente para detenerse a escuchar el viento correr por las murallas de piedra. En las islas del Rosario, el cambio era igual de bello. El agua cristalina reflejaba el cielo con mayor nitidez que nunca, y la luz del atardecer pintaba la arena de tonos cálidos. El sonido de las olas parecía celebrar la ausencia de las ensordecedoras lanchas de fiesta. La esencia del Caribe colombiano estaba allí, intacta, libre de intervenciones. Y en las calles de Getsemaní, el contraste era espectacular. Atrás quedaron los días donde las palenqueras eran perseguidas como trofeos fotográficos. Ahora, el silencio reinaba sobre los adoquines, permitiendo que la charla de los vecinos sentados en las terrazas y el sonido de una radio lejana devolvieran el alma al barrio. La atmósfera originaria fluía nuevamente. Las fotos del transporte también eran dicientes. Los buses ya no iban a reventar de maletas gigantes. Bajaron los grupos masivos. Ahora hay extranjeros, pero en menor medida irrespetuosos. Todo está súper cómodo, decía un comentario. El transporte recuperaba su dignidad para la población local. Y no es que Cartagena se hubiera convertido en un pueblo fantasma. Seguían llegando turistas de Estados Unidos, Europa, de otros países de Latinoamérica, y el turista nacional estaba volviendo. Había vida, pero sin colapso. Era una vitalidad equilibrada, la armonía perfecta que la ciudad merecía. Carlos, intrigado por estos rumores, sentía un revuelo en su interior. Sofía, dicen que Cartagena está hermosa y muy tranquila ahora. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. Tranquila. Carlos asintió y le mostró las fotos. Ella las miró y murmuró suavemente, parece la Cartagena de antes. Hace tanto que no la veía así. El corazón de Carlos se encogió de emoción. ¿Vamos? Dicen que ahora sí se puede caminar en paz. Sofía sonrió y asintió. Recordaron la última vez que fueron, cuando se prometieron no volver a pisar la ciudad por culpa del agotamiento y el ruido. Ahora, Carlos albergaba una nueva ilusión. El regreso de la verdadera Cartagena no era solo un dato curioso, era reencontrarse con el lugar donde caminaron cuando eran jóvenes. El aire cálido de la costa, las tardes viendo caer el sol desde las murallas. Todos esos recuerdos despertaban en su pecho. Podemos volver a vivirla, pensó Carlos, mientras comenzaba a planear su viaje. Aquel fin de semana, Carlos sacó la vieja maleta de viaje. Sofía, empacando con una sonrisa, le dijo, parece mentira que vayamos a volver. Después de jurar no regresar, los dos partían rumbo al Caribe. Solo pensar en ello los llenaba de una emoción indescriptible. Al bajarse del avión y llegar a la ciudad, Carlos enmudeció. Antes, el caos los golpeaba desde la salida del aeropuerto, ahora, se respiraba orden. Había acentos extranjeros, sí, pero sin el estruendo avasallador, y el español colombiano volvía a dominar el ambiente. Su primera parada fue la Torre del Reloj. Antes, cruzarla era chocar hombro con hombro. Ahora, había espacio suficiente para admirar la majestuosidad de la arquitectura. Carlos se detuvo y respiró profundo. ¿Hace cuánto no caminábamos así por aquí? ¡Qué paz!, respondió Sofía, sorprendida. Apoyados en la muralla, miraron hacia el mar. No había palos de selfie tapándoles la vista, ni grupos gritando. La brisa marina y el sonido de las olas conservaban su belleza intacta. Cuando visitaron el Palacio de la Inquisición, el asombro continuó. Podían leer las placas, observar los patios y disfrutar de la historia sin que una fila interminable los apresurara. Carlos y Sofía se quedaron un largo rato bajo la sombra de los árboles en la Plaza de Bolívar. Cuando vinimos en nuestra luna de miel, se sentía exactamente así, murmuró Carlos, sintiendo un nudo de nostalgia en la garganta.
Caminar sobre las murallas también fue un redescubrimiento. Recorrer los baluartes sin esquivar multitudes les permitió disfrutar del sonido seco de sus propios pasos sobre la piedra centenaria. Carlos miró las antiguas cúpulas de las iglesias recortándose contra el cielo azul. El alma de la ciudad había vuelto. Antes, no había espacio para la calma. Ahora, el ambiente invitaba a la introspección y al sosiego. Incluso tomar un café en la plaza de Santo Domingo fue un placer renovado. Ya no había que pelear por una mesa, y se podía escuchar la conversación con claridad. Sofía sonrió y dijo, ¿quién iba a pensar que volveríamos a sentarnos aquí sin sentirnos apurados, FF? Al caer la noche sobre las calles empedradas, ambos se quedaron sin palabras. Los tenues faroles iluminaban las fachadas coloniales, y desde un balcón se escuchaba una suave. No había rastro de las ruidosas caravanas de fiesta. La noche cartagenera volvía a respirar con su cadencia caribeña y romántica. Carlos suspiró, esta es la verdadera Cartagena. Las luces cálidas, las enredaderas cayendo de los balcones y la brisa fresca del mar era, literalmente, un viaje en el tiempo. Qué bueno que vinimos, le dijo Carlos. Sofía sonrió y tomó suavemente la mano de su esposo. El calor de su palma les recordó lo mucho que habían vivido juntos. Una ciudad sin caos, con su encanto intacto, una ciudad donde los colombianos pueden sentirse en casa. Era el momento perfecto para volver. Aquel atardecer, frente a la bahía de Cartagena, el aire llevaba el olor a sal y a historia. La brisa refrescaba la piel, mientras a lo lejos, las risas de unos niños resonaban junto al muelle, y las parejas caminaban sin prisa. Era una escena sin grandes artificios, pero llena de vida auténtica que reconfortaba el corazón. Cartagena ha cambiado para bien, susurró Carlos mirando el sol esconderse tras el horizonte marino. La época en la que más turistas es igual a éxito, está llegando a su fin. Si llenar las calles significa aplastar la calidad de vida de los habitantes, desgastar la cultura y borrar la identidad local, eso no es turismo. El turismo real ocurre cuando el visitante respeta, camina despacio, se integra con la comunidad y valora lo que la ciudad le ofrece. Esa es la Cartagena que siempre debió ser. Ciudades en todo el mundo se enfrentan a lo mismo, Venecia cobra entrada, y Barcelona limita los alojamientos. Es un paso necesario y Cartagena está comenzando a transitar ese camino, debatiendo regulaciones para proteger su centro histórico. No se trata de prohibirle la entrada al mundo. Se trata de preservar nuestra joya colonial para las futuras generaciones, poniendo fin a la era del acceso ilimitado y sin control. Carlos asentía para sí mismo mientras caminaba. ¿A quién queremos invitar a nuestra casa? Esa es la pregunta. Turistas que respeten el patrimonio, que valoren el silencio, que apoyen la economía local y honren nuestra cultura. Esos son los viajeros que permitirán que la ciudad prospere sin perder su dignidad. Pero, sobre todo, Cartagena no puede ser solo un parque de diversiones, debe ser un lugar digno para su gente. Un lugar donde los locales vivan bien y los abuelos pasen tranquilos. El turismo debe ser solo una parte de la ciudad, no su único dueño. Caminando junto a la muralla, una certeza iluminó a Carlos: Cartagena es el lugar donde los colombianos recuperamos nuestro orgullo. Mirando el cielo teñido de naranja, recordó su juventud. Las calles de piedra, la sonrisa de las palenqueras, el olor a arepa de huevo y a mar. Esa Cartagena de antes no era ostentosa, pero vibraba con el alma de Colombia entera. Y ahora, esa ciudad estaba de regreso, devolviéndole la paz al espíritu con cada paso. Carlos se sentía envuelto en la magia de un tiempo recuperado. Sofía, a su lado, murmuró, es cierto. Cartagena sigue siendo el tesoro de Colombia. En ese momento, Carlos lo tuvo claro: nos corresponde a nosotros, los colombianos, proteger y honrar esta ciudad. A todos ustedes que ven este video, especialmente aquellos que recuerdan la Cartagena clásica de antaño, este es el momento de volver. La serenidad ha regresado porque el peso de la historia y el deseo de orden finalmente se han impuesto. Los adoquines que caminaron en su juventud vuelven a brillar bajo el sol. La bahía descansa tranquila,
El atardecer sobre las cúpulas es el mismo de siempre, y la brisa del mar acaricia las murallas como lo hacía hace décadas. Cartagena vuelve a ser nuestra. Por favor, compruébenlo con sus propios ojos. Por favor, vuelvan a caminar sus calles. Por favor, siéntanla con el corazón. La ciudad heroica los está esperando en silencio. Gracias por acompañarme hasta el final. En este canal seguiremos contando historias que nos recuerden la belleza y el orgullo de nuestra tierra. Si esta historia tocó tu corazón, me ayudarías muchísimo dejando un me gusta y suscribiéndote al canal. Tus comentarios son mi mayor motivación para seguir creando contenido. No